Bienestar humano. Circuito Éxitos. En esta primera entrevista, de hecho, debo corregir porque mencionaba, sí, en efecto, vamos a conversar en los próximos minutos con Joana Ramos, quien es abogada especializada en Derecho Migratorio, pero para hablar del tema que además le puede interesar a muchas personas, que es lo de la Ley de Memoria Democrática que tiene España. Pero luego sí tendremos el panel, además, con personas que se han especializado en este tema de migración y sobre todo, bueno, lo que es el drama, las crisis de migraciones forzadas. Tendremos en la segunda parte también de esta segunda hora a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante México, y a Joaquín Fuentes, como comentaba, un periodista mexicano, director editorial de N+ Media, para actualizar la información sobre la tragedia de Ciudad Juárez, cómo es el manejo de los refugios y también la respuesta que da el gobierno, en particular pues el presidente López Obrador ante problemas como este. Ahora bien, ya conectada y para tocar el tema de la ley de memoria democrática, cómo puede beneficiar a los venezolanos, tenemos a Joana Ramos, abogada especialista en Derecho Migratorio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por tu invitación nuevamente a tu programa. A usted gracias por estar estos minutos, porque además, bueno, esta es otra opción que tienen también los venezolanos, ¿no? Para apoyarse en este caso con la ley de memoria democrática, que es también la que llama la ley de nietos. Pero varias preguntas surgen. Una es cómo está funcionando el proceso, cómo se desarrolla y hasta qué periodo, por ejemplo, tienen los venezolanos para apoyarse en esta ley que ofrece el gobierno español. Vale, bueno, desde que comenzó o entró en vigencia la ley, que fue en octubre del 2022, Ajá. se supone que tiene una vigencia de 2 años con 1 año prorrogable. Lo que pasa es que, y de hecho es la controversia, es que este año es año electoral en España y Núñez Feijóo, que es el presidente del PP en su momento, destacó que al ganar ellos las elecciones derogarían esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley muy polémica, política de izquierda y, bueno, no por el tema de la disposición octava, que es precisamente lo que establece las nacionalizaciones masivas a los latinoamericanos, no solamente a los venezolanos, sino a todos los que puedan beneficiarse de ella, sino más es el fondo de lo establecido en la ley en sí. Pero para entender, para ir punto por punto en el caso particular, por ejemplo, de esta ley, ¿se desarrolló con qué concepto, como dice, que aplica a todos los latinoamericanos? ¿Cuál es la finalidad o el propósito de esta ley de memoria democrática? Bueno, el propósito es para que aquellos hijos y nietos de españoles que en principio, como establece la ley, literalmente dice para aquellos exiliados en la época del franquismo. Entonces, por eso hablamos de una ley de izquierda, porque viene siendo derivada de la ley llamada Ley de Memoria Histórica, que tomó vigencia en el 2007 y que fue promovida por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que fue el periodo legislativo posterior a la izquierda de Felipe González, que hemos visto que ha sido bastante distinta. Porque aquí varias cosas han ocurrido como al mismo tiempo o una detrás de la otra, señora Joana, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, también de todo lo que ha sido el trámite por vínculo sefardí. Esta también ha sido otra manera de que, por ejemplo, venezolanos y también de otras nacionalidades puedan adquirir la nacionalidad española por esta vía. Sí. En ese caso particular sobre el sefardí, eso terminó como proceso, ¿correcto? Eso fue durante un plazo y para una cantidad determinada. Sí, bueno, perdió vigencia la ley en el 2019, pero el proceso sigue vigente dentro de aquellas personas que antes de que la ley perdiera vigencia hicieron su solicitud. Aún todavía estamos viendo nacionalizaciones por esta vía sefardí, esas personas que introdujeron puntualmente su procedimiento. Esto es lo mismo que va a pasar en este caso de la ley de memoria democrática, que, bueno, a pesar de que evidentemente va a tener un plazo de vigencia, si las personas logran hacerlo antes de que pierda la vigencia, pues pasará el tiempo mientras que estudian el expediente. Claro. Y vamos, será favorable o desfavorable según el contenido de su expediente. ¿De qué depende, por ejemplo, qué requisitos están pidiendo dentro de esa llamada también ley de nietos? Bueno, son unos requisitos básicos.
han tratado ellos de homologar en todos los consulados, que la verdad es que los abogados especialistas en migración nos quedamos bastante sorprendidos de que hiciesen el procedimiento de esta manera. Esto se hizo a través de un instructivo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y pues se basa en las solicitudes a través de los consulados de España en los diferentes países del mundo, lo cual para nuestra óptica ralentiza el procedimiento. Se piden documentación básica registral civil en donde se demuestran vínculos filiatorios, pero en muchos de estos requisitos se pide muchísima documentación adicional que no se encuentra visualizada ni en las páginas de los consulados, ni siquiera en la misma ley. Entonces esto se basa también mucho en el juicio del funcionario consular, que al final es que a través de su poder discrecional termina decidiendo si el expediente es favorable o no. Ya. ¿Y cuántos han prosperado en el caso particular del consulado en Venezuela, ¿no? Porque deben estar, me imagino, los diferentes consulados de la región latinoamericana trabajando en lo mismo. O sea, que me imagino que en Argentina, claro, cantidad de solicitudes, y así podemos también hablar de otros países como puede ser Chile, Panamá, en fin. En el caso de Venezuela, ¿cómo ha sido? Bueno, de hecho, en los países en donde más se espera esa nacionalización en América Latina es precisamente Venezuela, Argentina y Cuba, porque es donde más, estadísticamente más hijos y nietos de españoles hay. Y de hecho también esas personas que emigraron de Cuba o Argentina se vinieron a Venezuela, o sea, con lo cual tenemos una complejidad dentro de la documentación, porque no solamente va a vincular a España con un país, sino entre 2 y hasta 3 y 4 países al mismo tiempo, porque el solicitante puede estar en otro país distinto al de sus abuelos, al de sus padres, y al que nacieron. ¿Okay? Entonces he tenido casos de 4 países conjuntamente. En Venezuela, hasta la fecha, alrededor de unos 300 nacionalizados hasta el momento, lo cual, bueno, veo que es bastante bajo, pero entiendo que las solicitudes son muchas y pues no se dan abasto de revisar en tiempo récord esos expedientes. Los están revisando de una forma muy minuciosa. Claro, entiendo, señora Joana, pero usted decía que esto comenzó, ¿qué año? En octubre. Recién, me parece que va, si bien son pocos casos, 300, pero ya aprobados con nacionalidad, me parece que es un trámite dentro de lo que cabe y a pesar de lo minucioso de la revisión, expedito, cuando uno compara además con los procesos, por ejemplo, como el sefardí, donde han pasado 2, 3, 4 años. Sí, sin duda. Sí, de hecho, ese yo creo que es el fin de que lo hagan los consulados para poder de alguna manera dividir el trabajo, ¿no? Pero sí, dentro de lo que, o sea, una vez que se introducen los requisitos, se analiza, sale relativamente rápido. Sí, bueno, se llama la subsanación de los expedientes porque en un porcentaje muy, muy alto, para no decir no me atrevo a decir el porcentaje, pero sí muy alto, piden la subsanación del expediente y nada más esas personas cuentan con 30 días naturales para esa subsanación. De lo contrario, el informe es desfavorable de la solicitud. O sea que es bastante engorroso por eso, es delicado en cuanto a que el expediente tiene que introducirse lo más completo posible. Claro, y esta aplica entonces para, obviamente, las personas que están dentro de lo que sería esa generación considerada nietos, ¿no? Así es. Pero de ahí para abajo se puede seguir heredando, se puede ir trasladando esa nacionalidad a las siguientes generaciones. Efectivamente. Claro. Una vez que tengan esos nietos la nacionalidad, ya sus hijos podrán optar también a esa nacionalidad. Ajá, así es. Claro, lógico. Entonces son el mecanismo que está en este momento vigente, activo, con relación al gobierno, a España. Bueno, en relación a España, sin tener que residenciar en España. ¿Okay? Claro. Porque si la persona se residencia en España, ¿cuánto tiempo después de haberse residenciado es que puede optar por la nacionalidad? Los iberoamericanos tenemos el beneficio de 2 años de residencia legal y continua.
Ya. solamente 2 años. Lo que pasa es que, bueno, muchas personas se van sin esa planificación y al irse sin planificación se van sin residencia, y lograr una residencia que se adapte al momento al que llegan bajo las circunstancias en las que están es complicado y hace alargar ese procedimiento de nacionalidad. Mm. La información completa, detallada, ¿dónde la pueden conseguir las personas? También para orientar a quienes están escuchando, señora Joana. Mira, nosotros en nuestro despacho Migración España estamos asesorando a todas las personas que quieran integralmente sobre este procedimiento y sobre todo los procedimientos migratorios, de inversiones y legales en España, pues somos abogados españoles colegiados en Madrid. Tenemos nuestra página web www.migracionespana.com y en las redes sociales, en Instagram, LinkedIn, Twitter, estamos también bajo el nombre de Migración España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido la información que maneja justamente como especialista en Derecho Migratorio, Joana Ramos, nuestra invitada, y bueno, ya dio sus coordenadas donde la pueden ubicar, hablando justamente de esta ley de memoria democrática que está vigente todavía, y bueno, que tiene un proceso engorroso que debe ser acompañado por un especialista que pueda asesorar de la mejor manera si es que es su caso y quiere optar a la nacionalidad española por este concepto de memoria democrática, llamada la ley de nietos. 4:35 de la tarde, este miércoles 29 de marzo, voy a hacer publicidad para luego ya enlazar con el panel de una vez y actualizar la información de la tragedia en Ciudad Juárez. Antes quiero mencionarles, a propósito de la hora, por supuesto, de las mejores galletas que provocan ahorita, más temprano, en la mañanita, en la noche, las galletas María Puig son deliciosas desde siempre, con el rico sabor que lo mantienen y por lo cual son las favoritas de muchos para disfrutarlas solas o también en postres. Y ahora en esta versión sin azúcar, sin remordimientos, sin preocupaciones, permite que personas por alguna condición de salud puedan disfrutar de ellas, también en un postre o solas, o quienes se cuidan mucho que no consumen ningún alimento con azúcar refinada. Aquí tienen esta maravillosa opción que ofrece al mercado nacional Puig, porque Puig es María, María es de Puig. También comentarles de el internet que ofrece Inter, que a través de fibra hogar permite poder contar con lo más avanzado en tecnología, el internet del futuro en presente, porque puede tener internet con 500 megas de velocidad y televisión con 140 canales, incluyendo más de 50 en HD. Lo mejor de todo es que continúa el despliegue de fibra óptica por toda Venezuela. Puede escribir al WhatsApp al 0412 00 Inter para saber si en su urbanización ya llegó la fibra óptica y se pueda suscribir a Fibra Hogar de Inter, su mejor opción para conectarse con el mundo. Esto fue publicidad, vamos con... Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Vamos a hacer un panel necesario para entender qué está pasando en el manejo, por ejemplo, por parte del gobierno de México sobre la migración forzada que llega allá buscando básicamente llegar a Estados Unidos. Y en esos convenios entre países, pues se ha puesto ya un límite, un bloqueo total para lo que es el tránsito por la frontera sur y se detiene a las personas que hacen el intento en algunos casos, pero sobre todo de otras nacionalidades, pues y bajo la figura de asilo puede ser que lleguen a territorio estadounidense. En el caso de venezolanos ya son y por además una última política del presidente demócrata Joe Biden, pues conjuntamente con otros como cubanos o nicaragüenses son más limitados dentro de ese proceso que sigue, porque eso es parte lamentable, pero sí cierta, de la realidad del mundo. Ese movimiento constante, en algunos casos por crisis por sistemas políticos o por situaciones económicas, hasta consecuencias de fenómenos naturales como un terremoto. La realidad es que la gente está todo el tiempo buscando apoyo de otros países, buscando hacer vida y con calidad en otras naciones. En el caso del continente americano, sabemos que Estados Unidos siempre es el más buscado y tiene que lidiar a veces con migraciones forzadas en masas, tampoco nada fáciles de atender. En esa situación, la consecuencia es que ya se bloqueó esa frontera, se deporta pues a centroamericanos, se está deportando a venezolanos y pasan
Mientras tanto, mientras ocurre todo ese proceso por los llamados albergues o refugios, se supone que son centros de retención mientras se hace la deportación. Uno de ellos, en Ciudad Juárez, ha terminado en tragedia. Y de eso y más vamos a hablar con dos especialistas. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante México, y Joaquín Fuentes, periodista mexicano, director editorial de N+ Media. A los dos, buenas tardes y bienvenidos. Para aprovechar tiempo, primero voy con quien es periodista para actualizar la información de lo que hasta ahora, hoy estamos hablando ya de miércoles, unas horas después de la tragedia, incluso de haber declarado inicialmente el presidente de México y decir que la responsabilidad era de los migrantes detenidos por haber iniciado el incendio como protesta, pues ahora ya imágenes incluso que se han compartido de las cámaras de seguridad revelan que lamentablemente hubo una terrible respuesta por parte de los funcionarios que se encargaban de ese centro, no dejando salir a los migrantes, quienes terminaron 38 fallecidos y algunos heridos de gravedad. Pero para actualizar esta información tenemos a Joaquín Fuentes, justamente periodista, como decía, mexicano, director editorial de N+ Media, para actualizar la información y bueno, lo que es el manejo en cuanto a este problema por parte del gobierno de AMLO, de López Obrador. Buenas tardes y bienvenido, Joaquín. No, pues les valió madres. Joaquín, ¿me escuchas? Te tenemos ya Hola. Joaquín. Ay, Dios. Bueno, mientras logramos precisar con Joaquín la comunicación para tener además información actualizada con relación a esto que ya se está investigando, obviamente está buscando las responsabilidades por los fallecidos y los heridos, tenemos a la coordinadora también de Agenda Migrante México, Eunice Rendón, quien le lleva el pulso a este drama. Eunice, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. El teléfono no se... Bueno, mientras ordenamos esta transmisión en conjunto para el panel y me avisa el equipo a quien voy a tener en los próximos minutos para no perder tiempo, voy a leer esta información también de lo que ha sido este 28 de marzo, un comunicado desde la ciudad de Juárez del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, que dio a conocer la relación preliminar como un derecho humano, los nombres de las personas extranjeras que se encontraban en la estancia provisional de Ciudad Juárez, de Chihuahua, donde se originó este incendio la noche del pasado lunes. Destacan en el comunicado, lo anterior se hace por tratarse de una tragedia en la que garantizar el acceso a la información pública ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del instituto. Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos. Y se proporcionó en ese comunicado los nombres y las nacionalidades de las personas. Ahí, lamentablemente, dentro de ese grupo de fallecidos, pues un colombiano, un ecuatoriano, en total 12 de El Salvador, de Guatemala un total de 28, Honduras 13, Venezuela 13, y la Fiscalía General de la República ya informó que tras el incendio en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, pues ya se encuentran haciendo las investigaciones, las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y en lo que ha sido el manejo de este centro, que como decía al inicio, pues más bien pareciera estar indicando que era no un refugio, sino una cárcel. No sé cómo lo ve nuestra invitada Eunice Rendón. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gladys. Bueno, pues sí, efectivamente ya se están haciendo estas investigaciones y como bien dices, pues era un centro de procesamiento, no era un albergue, era un centro de procesamiento migratorio y efectivamente había estas medidas, ¿no? Pareciera carcelarias, por un lado, y por el otro lado creo que es muy importante que pues estaban bajo custodia del Estado mexicano, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad directa del Estado mexicano de haber cuidado de estos migrantes. En primer lugar, de que no haya nada dentro con lo que puedan quemar. Se menciona que pelaron unos cables y que con eso quemaron los colchones. No sabemos todavía bien porque las investigaciones no se han dado a conocer, pero de todas formas se debió aplicar un protocolo ahora sí que de emergencia que no se hizo y eso, pues ahora sí que es un homicidio por omisión, ¿no? Y eso seguramente va a tener que ser parte de lo que las investigaciones nos den a conocer en los próximos días. El día de ayer el canciller mexicano también, Gladys,
sacó en su Twitter el día de hoy se ha confirmado también por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya hay algunos detenidos, ¿no? Como resultado pues de estas primeras indagaciones. Ujú. Sí, y hay respuesta por parte de esas personas detenidas. ¿Se sabe algo de las declaraciones que hayan aportado en estas investigaciones de por qué reaccionaron como reaccionaron, o por lo menos lo que se ve en el video? ¿Qué argumentan? No, no hay nada todavía de eso. Ni Nada. siquiera está publicado los nombres de estas personas, porque justo yo creo que se entorpece el proceso. Pero bueno, con los videos. Creo que perdimos la comunicación con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante México, pero ya tenemos a Joaquín Fuentes, periodista mexicano también, director editorial de N+ Media. Mientras la ubicamos a ella, pues vamos con Joaquín. Nada fácil esta comunicación hoy, pero entendiendo además también que por las ubicaciones y lo que es la propia dinámica de coberturas especiales, pues se hace todavía mucho más difícil lograr con ellos una estabilidad, además como quisiéramos en esa conexión, en la comunicación, en el audio. Joaquín, buenas tardes y bienvenido. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Muy Joa- buenas tardes, ¿me escuchas bien? Ahora sí, Joaquín, finalmente te Es tenemos que para actualizar, un poco de, sí. Sabes que llama la atención, yo no sé si quizás ayer el error del presidente de México fue haberse adelantado en comentar lo que además fue noticia después, titular, de señalar a los migrantes como responsables por las muertes, por los heridos, por el incendio, básicamente por la protesta, utilizando eso como recurso, y no esperar resultados que después lo llevaron hoy a replantear su discurso y a reconocer que aquí había una responsabilidad por un mal manejo de esa crisis y que iba a iniciar las investigaciones. Pero igual agregó, y aquí tú también me gustaría que pudieras compartir tu punto de vista, como periodista dijo que a él le llamaba la atención y cuestionó lo que había sido hasta ahora la cobertura de los medios, considerando que ahí lo que había era básicamente un amarillismo y no verdadero interés por el dolor y las víctimas. ¿Cómo han ustedes pues recibido este tipo de declaraciones del presidente de México? Gladys, de nuevo te saludo, buenas tardes y bueno, pues tema lamentable. ¿Qué pasa con este gobierno y que la prensa ha sido objeto en muchos sentidos de los ataques diarios en esta conferencia mañanera? Pues que no hay errores. Este es un presidente muy popular que no se equivoca y eso lo convierte en un poder pues a veces infranqueable para los medios. Siento yo que el tema migrante ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de esta administración por la falta de control, por la división que ha generado con la administración de Estados Unidos y lo de ayer, bueno, pues es una muestra de estos pequeños tropiezos que convierten en grandes problemas este tema. Salir a decir hoy que los medios han sido amarillistas y no reconocer que hay omisiones, que hay conflicto entre diferentes instancias de este gobierno, pues me parece que es, además de un despropósito, de una frialdad ante esta tragedia que no debería generarse. Si algo tenemos en México históricamente ha sido pues la acogida de migrantes por mucho tiempo, desde hace muchísimos años, y en esta administración el tema de cómo los tratamos se ha ido deteriorando muchísimo. Así es que, pues, Gladys, tenemos que afrontar esto como es, como un golpe más del gobierno federal frente a una circunstancia que se le va de las manos a un presidente que de repente o está mal informado o mal informan de las circunstancias y que sale a bote pronto, como decimos aquí en México, a reaccionar. Son declaraciones reactivas más que pensadas y pues hoy simplemente tratando de echar la culpa a quien simplemente como nosotros, como muchísimos medios más, no solamente nacionales sino internacionales, pues ha tratado de llevar a la luz lo que sucedió realmente la noche de ayer allá en Ciudad Juárez. Sí, y ahí con relación a lo sucedido, ¿qué información se maneja hasta el momento? Aunque sé que están recién comenzando esas investigaciones, pero igual, hasta ahora, ¿qué declaraciones tienen ustedes que indiquen, bueno, no solamente qué pasó, sino también cómo van a abordar ahora lo que ya se cuestiona como una criminalización de los migrantes?
El día de hoy tenemos a una serie de declaraciones de migrantes que lograron sobrevivir, que nos platican lo que ya se sabe, lo que históricamente sucede no solamente en estos centros de detención, sino en muchas de las cárceles que no solamente es privativo de México. Con dinero puedes hacer todo. Los migrantes podían tener teléfonos, acceder a cigarros, tener comida, incluso comprar droga. ¿Qué sucede el día de ayer, según los testimonios que nosotros hemos recabado? Pues que el incendio se debió sí a una molestia, sí había manera de que pudieran abrirse las puertas para que los dejaran salir, y que el material del que están forradas las paredes de este centro, de esta celda, para que nuestro público se la imagine claramente, pues es de un material altamente flamable. No solamente las colchonetas que se incendiaron, sino que incluso las paredes pues eran altamente flamables, y eso pues precipitó todo. ¿Qué va a suceder? El gobierno federal va a crear una comisión como las tantas que se crean en una circunstancia como esta, una comisión especial de investigación que creemos va a terminar, como tantas veces ha sucedido, no va a llegar a ningún lado. ¿Quiénes están echando el problema a cuestas? Pues la Secretaría de Gobernación contra la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus titulares particularmente, pero pues el avance de la investigación dará el tiempo o la razón o la sin razón. De momento, lo que se sabe va solamente por los testimonios que hemos logrado recabar. La autoridad hasta dentro de un par de horas dará una conferencia de prensa, y ni siquiera será la autoridad responsable de manejar estos albergues quien salga a dar la cara, será la Secretaría de Seguridad, en vez de ser la Secretaría de Gobernación quien maneja los albergues, quien salga pues a dar un dictamen de lo que se lleve hasta ese momento. Incongruencias hemos estado viendo durante el día. La cifra de ayer de fallecidos, que era de 39 originalmente, bajó a 38 casi a las 11 de la noche hora de México, y hace un rato la Secretaría de Gobernación dio una lista en donde había, si te pones a contar uno por uno, 44 personas marcadas como fallecidas. Entonces, pues esperamos que esta información se aclare lo antes posible, porque hay discordancia en las cifras y también pues una inacción del Instituto Nacional de Migración, que su titular, Francisco Garduño, no ha dado la cara, y que nos parece espeluznante en una circunstancia como esta, Gladys. Sí, y de hecho también entiendo que hay casi 30 personas que están graves, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos? Únicamente están distribuidos en hospitales de la ciudad de Juárez, la frontera con Estados Unidos. Su condición sigue siendo graves. Han sido dados de alta al menos 4 personas que solamente inhalaron este humo, monóxido de carbono, pero fueron dadas de alta. Inmediatamente después de que salen de los hospitales, pues el Instituto Nacional de Migración, personal del Instituto Nacional de Migración, los vuelve a detener y los llevan a una estación migratoria que está aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Ciudad Juárez, que se llama Janos, la estación Janos, también en la frontera con Estados Unidos, perteneciente al mismo estado de Chihuahua. Digamos que esa es la circunstancia global de los heridos, los que están en el hospital sin tener reportes médicos mayores, simplemente su estado sigue siendo en condición grave, y las personas fallecidas. Joaquín, para darnos una mejor idea de cómo funcionan estos albergues, ¿no? Entre comillas, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, particularmente con este de Ciudad Juárez, es que parecía más una cárcel. ¿Cuántos son? ¿Alrededor de a cuántos migrantes pues tienen en estos centros? ¿Y por cuánto tiempo hasta que se da la deportación? Mira, hay al menos una veintena de estos centros a lo largo de todo el país. Todos funcionan de la mano de la bajo la mano de la Secretaría de Gobernación. Una vez que a ti, migrante, te detiene personal del instituto, te llevan ahí, Ujú, no es un albergue, es como una cárcel, es como una prisión, porque ujú. tiene rejas. Entonces los separan entre hombres y mujeres en las diferentes celdas. Tú puedes permanecer ahí horas, dependiendo si tu estatus, es decir, si no tienes papeles, digamos un migrante venezolano que llega a México, pero que tiene papeles, un pasaporte,
puede quedarse ahí para solicitar un documento oficial que le permita transitar a lo largo de México si es que llega por la frontera sur o llega al centro de México para poder llegar hasta la frontera norte. Tiene ese permiso, son aproximadamente, varía muchísimo, pero te puedo decir que las estancias pueden ir de 1 a 10 o 20 días en esas estaciones. La mayoría de los migrantes prefieren nunca quedarse ahí por justamente las condiciones tan deplorables que viven y en una circunstancia en donde tú tienes algún documento. Si no tienes ningún documento, pues inmediatamente se ve la posibilidad, dependiendo de la región del país, si es en el sur, en el centro o en el norte, de qué país eres originario, llevarte al centro del país, a la Ciudad de México, y de ahí inmediatamente subirte a un avión y regresarte a tu país. Digamos que son como las tres vertientes que maneja el Instituto Nacional de Migración, y la circunstancia en la que tú llegues, pues también depende mucho de los días de estancia. Por ejemplo, la comunidad haitiana, hay gente que lleva 3 meses esperando un documento y que no se puede mover simplemente porque están esperando un documento, y si se mueven de la ciudad en la que están, pues inmediatamente las autoridades los van a detener y los van a deportar. Y eso iba a preguntar también con relación a cada nacionalidad, ¿no? De acuerdo a de dónde son los migrantes. Caso particular, por ejemplo, Venezuela o el caso de Nicaragua y el caso de Cuba, que entiendo que es sobre la base de la política de Estados Unidos, la más reciente de Biden, también tienen aún más bloqueado, ¿no?, el acceso por concepto de asilo a Estados Unidos. ¿Cómo es hasta ahora, Joaquín, de acuerdo a esa última política del gobierno de Biden? Exactamente, el bloqueo de parte de Estados Unidos con las nuevas acciones que se tomaron en este gobierno, pues han imposibilitado muchísimo la llegada de migrantes, y es cierto lo que tú dices, venezolanos, colombianos, incluso de varias partes de Sudamérica que vienen llegando, pues los retienen en la frontera, se encuentran con un muro, ya no es tan fácil. Antes, si tú llegabas incluso en un vuelo de Venezuela a Estados Unidos, lograbas llegar, pues inmediatamente pisando territorio norteamericano tenías derecho a quedarte. Esta vez ya no sucede así. Si tú llegas por tierra, inmediatamente los servicios de seguridad de frontera de Estados Unidos te deportan a México, ya sabes, esta parte de el tercer país receptor, y de inmediato, pues el Instituto Nacional de Migración se hace cargo de ti, y se hace cargo, es decir, o sea, entrecomillarlo, porque simplemente te llevan a la estación migratoria, te puedes pasar ahí un día, 2 días, dependiendo de tu paciencia, para recibir los documentos de estancia legal, temporal en México, y si no, pues inmediatamente regresas a tu país. Mucha gente lo que está haciendo es justamente decidir regresar de inmediato porque las condiciones pues son deplorables. Obvio, exacto, pero la presión sigue igual en la frontera de diferentes nacionalidades, ¿no? Centroamérica también es otro de bueno, los que son migrantes de esa porción del continente también son con frecuencia detenidos, devueltos y deportados. Sí, el flujo migratorio de Honduras, El Salvador, Guatemala, en México ha crecido en los últimos 3 años casi el 400%. La situación de Wow. violencia, la situación de pobreza ha hecho Ujú. que Centroamérica pues se vuelva un expulsor cada vez más grande de migrantes. La situación política y económica en algunos países de Sudamérica ha hecho también que muchísimos migrantes venezolanos, que muchísimos migrantes colombianos vayan en busca de Estados Unidos y este sueño americano. Sí, la frontera de México está colapsada, no hay albergue que tenga cupo, la Ciudad de México está colapsada por el número de migrantes que han llegado, y tú lo ves en las calles de la capital de Ujú. México hasta hace no mucho, pues te encontrabas a algún migrante en alguna zona de la ciudad específica, particularmente cerca del aeropuerto en algunos de los casos, o de las terminales camioneras. En la Ciudad de México tenemos en los 4 puntos cardinales una terminal camionera, y ahí de repente encontrabas algún migrante, ¿no? Uno, dos o tres, y era difícil. Hoy las centrales de autobuses se convirtieron en grandes hoteles de migrantes, con una situación todavía peor que la que encuentran en las estaciones migratorias, porque aquí ni siquiera tienen comida, aquí tienen que valerse por sus propios medios, ves a la gente pidiendo dinero en la calle, y la condición de todos estos migrantes en general en todo el país, desde el sur hasta el norte, pues se ha vuelto cada vez más crítica. La frontera con Estados Unidos, por supuesto, es una bomba que puede estallar, Ujú. como hemos visto en cualquier momento, Ujú.
Y pues Estados Unidos, por supuesto, va a tratar de contenerlo a como dé lugar. Sí, realmente qué porcentaje, ya para terminar, si es que tienes esa cifra o ese cálculo, logra entrar bajo el concepto de asilo, por ejemplo, a Estados Unidos. Mira, las cifras realmente no son muy claras en ese No, no es fácil, sentido. ¿no? Mm. Aquí, si te dijera que hay un porcentaje, te estaría mintiendo, pero por lo menos los cálculos que tienen las organizaciones no gubernamentales con las que nosotros tenemos contactos es que 1 de cada 20 en este momento es quien logra acceder a estos permisos de acceso a Estados Unidos. Ujú. Te agradezco muchísimo el reporte que has compartido, bueno, toda la información que has compartido con nosotros, Joaquín. Joaquín Fuentes es periodista mexicano, es director editorial de N Media. Gracias una vez más, Joaquín. No pudimos hacer panel con Eunice Rendón porque la comunicación de ella definitivamente no mejoró. Coordinadora de Agenda Migrante México. Me toca cerrar el programa. Hasta mañana nuevamente a las 3 y hasta las 5 viene Pedro Pensini. Gracias por su compañía, por supuesto, por estar